¿Y escuela especial? ¿Quién es? Ok. Bueno, no me odien. Voy a pedirles por favor que sean pacientes y no maten a la mensajera. Voy a intentar transmitirles un poco lo que es el contexto filosófico y político desde el cual se está pensando la relación de las personas con la educación, sí, en general y en particular de las personas con discapacidad, y vamos a analizar un poco cómo viene el mundo en relación a esto. A ver si esto no va. Es que era el fin de otra. Ahí está. Bien. Magdalena Orlando. No funciona. Ah, ok. Perdón. Necesito apoyos, como todos. Ok. Este contexto está siendo bastante incapacitante. Bueno, Magdalena Orlando siempre plantea esta diferencia, ¿no? En general a las personas con discapacidad suele observársela como un grupo vulnerable, y en realidad lo que vemos cuando nos enfrentamos desde su lugar al mundo es que nos encontramos con que hay un contexto que vulnera sus derechos, ¿sí? Esta diferencia es fundamental para entender las intervenciones, porque vamos a tener diferentes perspectivas desde las cuales vamos a poder entender nuestras decisiones y contextualizar nuestras decisiones para intervenir. En la política pública se diferencia entre, ¿sí? En general las políticas públicas siempre abogan por la igualdad, pero cuando uno se mete en diseñar una política pública o analizamos las políticas públicas, encontramos que hay diferentes igualdades, ¿sí? La búsqueda de la igualdad como valor puede entenderse desde diferentes lugares. Entonces, está la igualdad de posiciones y la igualdad de oportunidades. La igualdad de oportunidades es aquello más meritocrático, ¿no? Hay lugares valorados en la sociedad a los cuales se intenta acceder, ¿no? Cuando uno piensa en el sistema educativo como está hoy, con la modalidad, por ejemplo, de educación especial, el valor sería esa movilidad entre educación especial y la escuela común, ¿no? A lo que se aspira en general es a diseñar políticas que busquen la igualdad de posiciones, que todas las posiciones dentro de la sociedad sean de igual valor, ¿sí? Ante esto tenemos que pensar si es posible crear un modelo de educación que no reproduzca la inequidad social, ¿sí? Esa inequidad que vemos cotidianamente en la sociedad, buscar generar un modelo educativo que no la reproduzca, ¿sí? Que no acentúe estas diferencias. Cuando uno piensa en lo que tenemos hoy como métodos o como opciones, nos encontramos que estamos reproduciendo generalmente. Tengo un anuncio para hacerles, y es que no sé cómo hacer que funcione, ¿sí? No sé cómo hacer que el sistema educativo deje de reproducir la inequidad social existente. Pero sí hay modelos que se están promulgando como modelos más inclusivos, ¿sí? Para analizar estos modelos nuevos, lo que tenemos que tener es un análisis de lo que es la historia de la relación de la sociedad con la discapacidad. Podemos iniciar con el modelo de la prescindencia, ¿sí? Donde la discapacidad no tenía ningún valor. Entonces, en este modelo, que por ejemplo era el que estaba en la Edad Media, ¿no? Donde las personas con discapacidad eran algo a ocultar, porque significaban que, por ejemplo, esas familias habían hecho algo malo para merecer eso, ¿sí? Y que cuando uno analiza actualmente algunas relaciones con ciertos aspectos de la discapacidad, no es tan lejano, ¿sí? Todos estos modelos siguen funcionando en algún punto de lo simbólico desde lo cual nos relacionamos con la discapacidad. Luego aparece el modelo médico, ¿sí? Que es el modelo donde se centra en el déficit de la persona, donde vamos a ver que hay algo a lo cual tenemos que atender y modificar, ¿sí? Y el modelo social, que es el que actualmente valora la diversidad.
La educación especial y la integración escolar están dentro del modelo médico, ¿sí? Y a lo que se está apuntando desde los nuevos modelos es al de educación inclusiva. Si nosotros vemos la relación de la diferencia, ¿sí? Desde la sociedad, podemos ver diferentes modos. Uno es la exclusión, donde todo lo diferente se queda fuera, ¿sí? El modelo de la prescindencia lo que proponía era esto, que todo lo que era distinto quedara por fuera de un eje valorado. El modelo de la segregación es aquel que propone que hay que armar diferentes espacios de acuerdo a los que más se parecen, ¿sí? Entonces armamos diferentes lugares para los iguales. El modelo de la integración es el cual incluye dentro de un espacio, pero sin terminar de relacionarse con esa diferencia, ¿sí? Y la inclusión sería la relación libre de todos con todos. El modelo médico de discapacidad toma las necesidades educativas especiales como deficiencias o limitaciones del individuo a las cuales hay que atender. Y el modelo social toma las necesidades educativas especiales como producto de las barreras del aprendizaje y de la participación. Es algo que se da en la relación con el medio. Este gráfico a mí me parece súper útil para entender lo que es la discapacidad, ¿sí? Berman lo que plantea es que la discapacidad es el producto de la relación de la limitación funcional con el medio. Si yo tengo una limitación funcional de 1, pero un ambiente que me ofrece una limitación 0, ¿sí? Me incapacita 0, mi discapacidad va a ser de 0. ¿Qué sería esto? Si yo tengo la dificultad de no poder caminar y uso silla de ruedas, pero llego a un lugar donde hay una rampa, mi discapacidad es nula, puedo acceder a todos los espacios. Si yo no puedo caminar y llego a un lugar donde hay escalera, mi dificultad es mayor, ¿sí? Entonces la discapacidad, y este es un poco el modelo que se plantea desde el DSM-5, que es la necesidad de apoyo, ¿sí? Surge de la relación de la persona con el medio, y los contextos son los encargados de hacer accesibles las herramientas o necesidades que la persona tenga. ¿Qué tipo de barreras vamos a encontrar? Vamos a encontrar barreras físicas, barreras actitudinales y curriculares en lo que es la educación, ¿no? Las barreras físicas que tienen que ver con los edificios, el mobiliario, los estímulos, las actitudinales, que una barrera actitudinal es la discriminación, ¿sí? Que no podemos decir que no está presente, y la barrera curricular, que tiene que ver con los tiempos, los materiales, los estilos de aprendizaje, etc. En este modelo, ¿sí? Donde la discapacidad surge de la relación con el medio, aparece el modelo de educación inclusiva, que es muy lindo, miren. Tiene un conjunto de procesos orientados a eliminar o minimizar esas barreras. Se refiere a que todos colaboramos para que esas barreras no existan, que todas las identidades tienen valor, ¿sí? Y cada persona tiene algo rico e importante para aportar, que la diversidad no se percibe como un problema a resolver, sino como una riqueza, ¿sí? Y que implica un cambio global del sistema educativo a partir del cual la política educativa y la gestión se modifican para dar respuesta a todas esas identidades que son valiosas. Es hermoso, ¿no? Bien. Es diferente la educación inclusiva de la inclusión educativa, ¿sí? Muchos plantean la inclusión educativa y hemos tenido en Argentina leyes súper importantes orientadas a esto, que tiene que ver con que todos estén dentro de la escuela, ¿no? Cuando la escuela secundaria se hace obligatoria, tenemos más inclusión educativa. Pero no habla de la educación inclusiva, eso depende de la flexibilidad que tiene el sistema para dar respuestas a las necesidades de todos. Dentro de la educación inclusiva, cada dificultad, y esto lo sabemos nosotros también por nuestros tratamientos, ¿sí? Es que la dificultad aparece como un error en el diseño, no es culpa de la persona, es que el diseño curricular o la propuesta pedagógica que estamos teniendo para esa persona no es adecuada a sus necesidades. Y además apuntamos a que todos los alumnos puedan ejercer su derecho a conocer el mundo en el que viven. No solo las personas con discapacidad se benefician de esto, sino que en esta diversidad todos nos beneficiamos. Yo nací en La Pampa y soy de un pueblito, en una escuela muy chiquita,
En segundo grado se incorpora a mi aula un chico con discapacidad. La maestra, cuando yo terminaba de hacer mis actividades, me ponía a ayudarlo, ¿no? Yo, la verdad es que pensando en mi trayectoria, yo no sé cuánto de eso impactó en que yo hoy haga lo que hago, ¿sí? No sé si ustedes pueden pesquisar en sus historias, tal vez, antecedentes de un vecino que, ¿sí? Entonces digo, a ver, no está estudiado, no tengo una investigación para mostrarles cuánto impacta, pero creo que es importante como todos nos beneficiamos de convivir en la diferencia, ¿no? Si uno piensa en la sociedad ideal, no piensa que cada persona tenga una maestra integradora atrás, ¿no? Y que cada persona vaya acompañada de un apoyo profesional que vaya resolviendo las situaciones. Lo que pensamos es que lo mejor es naturalizar los apoyos y que los apoyos comunitarios y los apoyos naturales, que son la familia, los vecinos, la encargada, el portero, etc., puedan brindar las herramientas que esa persona va necesitando en lo cotidiano. Y eso ahorra un montón de recursos. ¿Qué es lo que pasa en Argentina? En Argentina tenemos legislación, tampoco me voy a meter en esto porque sí es un poco denso, pero nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho de todos a educarnos y a tener cubiertas nuestras necesidades en términos de educación. Después tenemos la Ley de Educación Nacional, que no es inclusiva, sino que aporta a un modelo integrador. Pero luego viene la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional. Ahora lo vamos a ver. Y finalmente a mí me gustaba mostrarles una resolución del Consejo Federal de Educación que aporta algunos ítems que son importantes para tener en cuenta en nuestras intervenciones. Bueno, avancemos. Eso es lo que les decía, la Convención tiene derecho, tiene jerarquía constitucional y hay un artículo dentro de la Convención especialmente que está haciendo mucho revuelo, porque es el que puja porque consigamos una educación inclusiva, que es el artículo 24, que dice que las personas con discapacidad no quedan excluidas del Sistema General de Educación por motivos de discapacidad, ¿sí? Esto, a ver, nosotros en la Ley Nacional de Educación lo que plantea es que la educación especial es una modalidad dentro de la educación común, ¿sí? Sin embargo, cuando analizamos para qué está la educación especial, esa modalidad aparece cuando la escuela común no puede dar respuesta. Entonces, es una contradicción un poco, ¿no? Entonces van ahí las personas que no pueden, para las cuales la escuela común no tiene respuesta, sin embargo, está dentro de eso, es una contradicción. Bueno, eso contradice un poco lo que es el artículo 24. Bueno, si quieren pueden leer la convención. Yo creo que todas las personas que trabajamos con discapacidad deberíamos estar al tanto de lo que plantea la convención, no solo en términos de educación, pero también miren, dice que se debe prestar el apoyo necesario a las personas con discapacidad en el marco del Sistema General de Educación, que se faciliten medidas de apoyo personalizadas y que los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a educación superior inclusiva. ¿Cómo pensar las políticas públicas para esto? Tienen que ser amplias y flexibles para todos. Estamos llenos de políticas públicas específicas que son muy costosas y excluyentes, ¿sí? Miren la resolución 311, que es la que les mencionaba, que es bastante interesante porque es superior a cualquier otra ley provincial o de capital federal que la contradiga. Dice que las escuelas tienen prohibido negar la inscripción o reinscripción de un estudiante por motivo de discapacidad. No sé ustedes, pero nosotros en Capital tenemos infinidad de casos donde las escuelas mágicamente no tienen vacante para nuestros pacientes. Las autoridades educativas no pueden obligar a un estudiante a acudir a una escuela especial. La intervención de la modalidad especial debe limitarse a dar apoyos y recursos para mejorar la inclusión. Los estudiantes de nivel inicial deben pasar con sus compañeros porque no están autorizadas las permanencias. Los estudiantes deben tener el mismo boletín que debe ser emitido por la escuela común.
Y si el estudiante cursa la primaria o la secundaria con proyecto pedagógico individual, debe ser evaluado y calificado de acuerdo a ese PPI. Yo no sé ustedes, pero haciendo integración escolar muchas veces me encuentro con docentes tal vez que no quieren ponerle un 10 porque tuvo adaptaciones, ¿sí? Cuando esas adaptaciones son acordes al PPI que se planteó para ese paciente, para ese alumno, no puede no tener un 10 si llegó a los objetivos, ¿sí? Si los aprendizajes logrados son acordes al PPI, pasa de grado, año, ciclo y nivel, y el título secundario y analítico de determinación están habilitados para estudio terciario, ¿sí? Sobre esto también los papás tienen mucho miedo a veces de aceptar las adecuaciones curriculares porque temen que el título tenga alguna especificación que impida circular nuevamente en el sistema educativo. Ahora, ¿cómo es esto en la práctica? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un sistema de salud, un sistema de educación y en el medio lo que es la integración escolar. ¿Quién paga la integradora escolar o la PND? El sistema de salud mediante las obras sociales. En esto hay infinidad de recursos. ¿Por qué? De recursos económicos me refiero, ¿no? Porque el sistema de salud inyecta dinero en el sistema educativo a través del pago de la maestra integradora, ¿sí? Que es una manera que el Estado... Claro, Sí, en provincia no es así. Ok, ¿cómo es en provincia? En provincia tenés un sistema público que le brinda al alumno que necesita una maestra integradora que paga el Estado a través de educación. Sí, en capital... Lo único que pagaría la obra social es la acompañante de la Sí, no estoy hablando de diferentes, exactamente igual, estoy hablando del sistema privado en educación general, digamos. Tampoco, porque en educación privada, si vos, la familia desea, puede hacer el proceso de inclusión a través de la escuela del Estado. Ah, ok. Bueno, en Capital de lo que estaba hablando es que el sistema de salud está gastando un montón de dinero en la gestión privada, porque eso sucede en Capital Federal, y tenemos un montón de recursos que estaríamos pudiendo aprovechar para generar un sistema educativo de otra calidad, digamos, ¿sí? En Capital Federal sucede en el sistema privado que, por ejemplo, se paga la maestra integradora, y a esto era lo que iba, y también se paga la escuela. Si el psiquiatra identifica que esa escuela es a la que el niño necesita ir, hay obras sociales que terminan pagando eso. Entonces, imagínense una cuota escolar y pagar la integradora, ¿sí? Todo ese dinero podría ser usado para que el sistema educativo público funcionara, ¿sí? Hay un montón de recursos que se están malgastando para una inclusión que no sucede finalmente porque no garantizamos que ese niñito esté incluido. Entonces, sí hay recursos, porque muchas veces la motivación de no hacer cambios es no hay recursos económicos, sí los hay, se están usando de maneras poco efectivas, ¿sí? Y los apoyos son pensados, los recursos son pensados solo para los niños con discapacidad o los alumnos con discapacidad, ¿sí? Se paga la maestra integradora cuando el niño acredita tener una discapacidad. Ahí es donde vemos que el sistema está pensado desde un punto de vista integrador y no inclusivo. Avanzamos. 7. Bueno, el sistema educativo tenemos una institución del siglo XIX, docentes del siglo XX y niños del siglo XXI. Un poco de esto se trata lo que es el sistema educativo hoy, ¿no? Y que tienen dificultades que exceden a la posibilidad de inclusión, ¿sí? Cuando uno va a pedirle a los docentes que tengan determinada adecuación, vemos que tienen otras dificultades, desde la lucha por los salarios, escuelas que explotan, por ejemplo, o no sé. Entonces, es cierto que esto no es el único problema que tiene el sistema educativo. La mayoría de los colegios no se acercan a este modelo inclusivo, y también es cierto que cuando un niñito va a una escuela, muchos de los colegios exigen una maestra integradora o una acompañante. La necesidad de la maestra integradora habla más del colegio y de su posibilidad de dar respuestas a las necesidades del niño que del niño, ¿sí? Y en el caso de Argentina habla de todo el sistema educativo. No estamos pensando el sistema globalmente como para dar respuestas a esas necesidades. ¿Y entonces qué hacemos? Entonces, en sistemas educativos que tienen una dificultad o un déficit que es global,
entonces podemos pensar en integración escolar como respuesta. Acá yo había delineado, que no vamos a tener demasiado tiempo para extendernos, cuál es el rol que puede adoptar la maestra integradora dentro del aula como asistente educativo, que ese es el papel real que debería ejercer. Como niñera, muchas veces nos vemos obligados y obligadas a ocupar lugares que tienen más que ver con esto, como un canal de contacto del niño con autismo con el resto de la comunidad educativa, que muchas veces es necesario al principio porque el niño no tiene lenguaje, no tiene la forma de relacionarse con los demás, pero esto no puede ser el único rol que tenemos que ejercer, y como fuente de información exclusiva para los padres, que esto es nada deseable. Vamos a avanzar. Bueno, ocupa un rol muy importante dentro del equipo, es necesario que tenga contacto con todo el equipo terapéutico porque puede detectar objetivos terapéuticos, ¿sí? Puede hablar con la psicóloga de ese niño y transmitirle qué es lo que ve en el colegio. Muchas veces las intervenciones terapéuticas se dan en un ambiente fuera de contexto, ¿sí? Y eso implica que no funcionen. Porque cuando uno ve al niñito acercarse para poder utilizar la habilidad social que le enseñó la psicóloga en el aula, en el consultorio, tal vez, no sé, hay una cuestión de timing, hay una cuestión edilicia que impide que puedan aplicar la intervención. Entonces es necesario tener como mucho contacto con la maestra integradora para poder juntar información. Dentro del aula debe moverse más como auxiliar, ¿sí? Como un auxiliar de la docente y tratar de no identificarse como un apoyo específico de ese niñito y marginarlo por esa situación. Evitar esa diada maestra integradora niño. Yo no sé si ustedes saben, en España a la maestra integradora se le dice maestra sombra, en algunos lugares de Latinoamérica también. Y es horrible porque habla de ese niñito con discapacidad, con sus particularidades, además tiene una persona que le hace de... sí. Bueno, esto no siempre es posible. Yo la verdad es que he vivido experiencias de integración escolar como una reducción de daños de lo que el sistema educativo le hace a la persona con discapacidad, ¿sí? Como amortizando todo el tiempo los peligros que pueden surgir en relación a las malas interpretaciones o dificultades que puedan tener en relación con esa persona. Y algunas creencias con las que me he encontrado en las instituciones que a veces dificultan el trabajo de la maestra integradora. Que las diferencias son malas, que la inclusión es un favor, ¿sí? Muchas veces hay personas que piensan que el niño está ahí, que con eso alcanza porque ya hicieron el favor de que esté ahí, de que este no es el mejor colegio para ese niño, ¿sí? Que es culpa de los padres, ¿sí? Y entonces tenemos una visión de la maestra integradora como cuidadora de un cuerpo y la que evita que ese niño genere problemas. Y a veces pasa que hay niñitos que no generan ningún problema, entonces no se detecta la necesidad de un apoyo, ¿sí? Y ven al niño como problema y no como un alumno más. Entonces, en algunos casos tenemos educación inclusiva como una aspiración, integración escolar como lo que facilita la inserción dentro del colegio del apoyo, pero lo que tenemos finalmente es la incrustación educativa de ese niñito dentro del aula. Yo acá había pensado, no sé si tenemos un par de minutitos, para la intervención, contarles un poco cómo pensamos algunos modelos de intervención que son, si ustedes ven, bastante amplios y que lo que apuntan es a generar un cambio social más que del niñito, ¿sí? Avancemos. Vamos a hacer un acompañamiento en el aula, ¿sí? de ese niñito y viendo qué necesidades de apoyo necesita en lo cotidiano. Luego vamos a hacer psicoeducación a los docentes, tratando de informarlos y brindarles los apoyos para poder ellos ser un apoyo para este niño. Taller con alumnos, ¿sí? Con sus compañeros y de qué manera los alumnos pueden naturalizar los apoyos. Y con los padres de los padres también, ¿sí? Muchas veces es necesario que los padres también accedan a información porque muchas veces son obstáculos, ¿sí? Los padres a veces de los compañeros se quejan del niñito que les pega todo el tiempo, ¿sí? O que tal vez está haciendo que las actividades no vayan en el ritmo necesario, según su perspectiva, etc. Entonces también es necesario intervenir.
Dentro de las áreas de apoyo individualizadas para nuestro alumno vamos a tener las actividades escolares, habilidades sociales, reconocimiento y manejo de emociones, en la comunicación, en la inflexibilidad conductual y cognitiva, en las funciones ejecutivas y altas habilidades escolares. Si logramos intervenir en todo eso, vamos a lograr mayor autonomía e inclusión. Lo que quiero transmitirles finalmente es que siempre la intervención en educación es esencialmente política. Todos tenemos una perspectiva acerca de qué sociedad queremos y qué sociedad y desde qué punto de vista acerca de qué es una persona estamos interviniendo. Entonces, es bueno especificarlo, ¿sí? Y tenerlo muy claro para saber desde dónde van a nacer nuestras intervenciones. Antes de terminar, les quería recomendar el artículo del grupo del artículo 24, ¿sí? Que es un grupo que tiene página de internet y que, basado en el artículo 24 de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, están generando una puja muy importante y valiosa en relación a modificar ciertas legislaciones y garantizar derechos de las personas con discapacidad. Ellos mismos tienen, adelante por favor, el manual que es Educación Inclusiva y de Calidad, un derecho de todos. Este manual puede descargarse virtualmente, yo se lo doy como norma a todos mis pacientes para que estén informados acerca de sus derechos. Es súper interesante, claro, y puede ser un manual muy útil. Y también les recomiendo, si tienen la oportunidad de informarse, el índice de inclusión, ¿sí? Que operacionaliza algunas formas de hacer más inclusivas los ámbitos escolares y está buenísimo. Y al final les comparto algo de bibliografía también por si quieren leer e informarse acerca de esto. Muchas gracias.